Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, de martes a viernes dialogamos con protagonistas de la actividad tanto profesional, social, cultural, deportiva de nuestro país, políticos o simplemente personas que tienen alguna actividad resaltante y que queremos conocer mejor. Hoy les invito a conocer a Agustín Miguel Zaguier Avente, alguien que es muy conocido en varios ámbitos vinculados a su profesión de abogado, pero que además se presenta dentro de la Concertación en una alianza para diputado. Vamos a preguntarle sobre su trayectoria, pero también sobre ese proyecto que es la Concertación, que ya está plasmado en un encuentro de más de 40 partidos y movimientos. Todo esto, pero antes presentamos con esta breve semblanza a nuestro invitado de esta noche. Agustín Miguel Zaguier, 45 años, hijo de Miguel Abdón Zaguier y Patricia Avente, casado, 5 hijos. Abogado especializado en propiedad intelectual, fue director de la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio, proyectista de la creación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Hoy es asesor jurídico de la entidad de artistas, intérpretes y ejecutantes del Paraguay, AIE. De joven, fue jugador de rugby del Club Kurda. Integró la selección juvenil de Paraguay en el Mundial del año 1996 y en el Sudamericano de 1997. Es militante del Partido Liberal Radical Auténtico. Desde chico fue activista. Fue miembro de mesas, apoderado, miembro de la Conducción Nacional Juvenil, candidato a presidente de la Juventud en el año 2005. Hoy es precandidato a diputado por Capital. Bueno, Agustín Miguel Zaguier Avente no tenía por dónde escaparse, tenía que ser liberal únicamente con esos apellidos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para la audiencia. Me Un imagino placer. que, bueno, tuviste opción, ya te afiliaron solamente al nacer por ahí. Vos sabés que no. No. En mi casa todo siempre fue muy democrático, sin presiones, sin nada. Desde luego, nosotros de chicos vivimos toda la lucha. Claro, de Tito y de Hermes, ¿no? De Tito, de Hermes y de mi mamá también, que sufría y estaba muy cerca de mi padre. Cierto. Y bueno, entonces siempre esa gran admiración hizo que inmediatamente, al cumplir los 18 años, nos afiliáramos voluntariamente. ¿En qué colegio estuviste? En el colegio Goethe. Ah, del Goethe-Schule. Goethe-Schule, así es. Mira vos, una formación bastante disciplinada, distinta a la de los alemanes, ¿eh? Y la verdad que en aquella época, hoy no sé cómo está el colegio, pero en aquella época era una disciplina muy, muy estricta, Sí. ¿verdad? Alemana. Yo recuerdo que hasta ahora le pregunto a mi mamá cómo se animó ella a enviarme a los 11 años a hacer un intercambio a Alemania. 11 años, y yo le miro a mis hijos y digo, no, le envío. Claro, Pero en esa época, bueno. era distinto. distinto. A los 11 te fuiste a Alemania ya a hacer un intercambio. A los 11 años estuve 6 meses en Alemania en el colegio y justo fue en el año 88 y pasé el golpe Ah, claro. estando en Alemania. Sí. Y vos sabés que las noticias decían 350.000 muertos en el Paraguay. Yo decía, bueno, yo estoy perdido, me quedo acá en Alemania. Claro. No sé cómo voy a volver, ¿verdad? Y Claro. así, tenía Claro. 11 años. Que llegó una noticia equivocada y que, bueno, pero era el sueño de nuestros padres realmente, Agustín, esa caída de la dictadura. ¿A vos te agarró entonces la dictadura siendo un niño todavía? Un niño. Yo en el año 89 cumplí 12 años. Okay. Pero conocía perfectamente lo que pasaba. Desde muy chico, detrás de mi padre, con mis hermanos, o sea, conocíamos, pero era algo bastante raro. Sabíamos, entendíamos, pero no sufríamos. Era una cosa increíble lo que hizo mi mamá y lo que hizo mi abuela, la mamá de mi papá y de Rambo, que podamos crecer como una familia normal, a pesar de las adversidades, ¿verdad? Sí, se tenía esa idea de que los chicos por lo menos se mantengan alejados de ese drama de hermanos mayores presos. En mi caso me tocó con Adolfo. Claro. Era como que nuestros padres nos protegían de eso, ¿no? La mamá sobre todo. La mamá cumplió, en el caso nuestro, mi mamá y mi abuela cumplieron un rol realmente importante. ¿Vos te formaste ahí en el Goethe enseguida entraste a estudiar Derecho o esperaste un poco? No, enseguida. Yo tuve realmente una vida muy acelerada, ¿verdad? Me recibí a los 18 años y inmediatamente me casé.
Ah, muy joven. sí. La gente me pregunta cuántos años tenés, le digo 45, pero en realidad tengo kilometraje de alguien de 75. Y te Claro. te cuento por qué. Sí. Me casé muy joven. Formé una familia, realmente fue una experiencia fuerte, pues tenía que pelear a los 18 años, Claro. ¿verdad? Tuve que entrar a la facultad, terminé, mi esposa terminó la facultad, tuvimos 2 hijos, una nena y un varón. Y en el año 2004, tenía yo 24, 25 años, tuve un accidente y falleció mi primera hija y mi esposa. Realmente fue Una tragedia, un golpe muy fuerte. ¿no? ¿Viniendo del exterior? Estaba en el Brasil, estaba yendo al Brasil. ¿Cómo se llamaba tu primera esposa? Lorena Ramírez y mi Ok. hija Joaquina Sayer. Joaquina tendría que tener ahora ¿cuántos años? 25 años. Qué increíble, ¿no? Tenía en ese momento, Tenía 6 años en ese sí, momento. era chiquita, ¿no? Chiquita. Bueno, ahí la vida otra vez te da una suerte de golpe brutal que tenés que reconstruir todo. Y yo, vos sabés que pensé que iba a ser imposible. Realmente en ese momento pensé que, bueno, se me venía el mundo Claro. abajo. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Pero le di a mi hijo que en ese momento tenía 3 años y dije, bueno, tengo que recomponerme, tengo que salir adelante, tengo que llevar mi vida adelante, si no. Y vos sabés que, desde luego, con la ayuda de mi familia, de mis amigos, pude rehacer mi vida. Y de ese momento, en ese momento pensaba que era lo peor que le podía pasar a un ser humano, lo que me pasó a mí. Claro. Pero es increíble cómo uno va escuchando otras experiencias y se da cuenta que lo que le pasó a uno no es lo más grave que puede pasar, ¿verdad? Entonces, eso son heridas que no se curan totalmente, pero se van cicatrizando y están ahí, ¿verdad? Qué interesante este testimonio de vida, doctor, porque después hablaremos de política, pero esto es también algo muy fuerte que a uno le marca para siempre, ¿no? Volviste a casarte después de un tiempo. Vos sabés que es como que ellas dos me pusieron en el camino a una mujer fantástica. Una mujer que en ese momento era una mujer soltera, a quien le conocí, nos pusimos de novio, después nos casamos, ¿verdad? Imagínate que ella eligió a un viudo con un hijo. Era más fácil elegir una persona, Claro. un soltero, ¿verdad? Claro. Y bueno, y rehice mi vida y hoy tengo una hermosa familia, ¿verdad? Con esa herida que te digo que queda ahí, hoy tengo realmente una hermosa familia que está mi esposa, yo y son 4 hijos. 4, más 5 la que está Más en la el nena, 5. cielo, ¿no? Qué interesante esto, porque lo que decía recién, son momentos que uno hasta puede tirar la toalla, ¿no? Y decir, hasta acá llegué, no me da más el cuero. Y uno piensa de repente en eso, es increíble, ¿verdad? Me imagino. Tu relación con tu viejo, muy fuerte la figura de tu viejo, no es fácil tener un papá como Tito Saguier. No, realmente es una figura, es un ejemplo, una especie de modelo que está permanentemente ahí. Él en la casa siempre fue una persona normal, abierta, conversábamos siempre entre todos. Nosotros somos 4 hermanos, una nena y 3 varones. Y realmente somos una familia muy unida, con muchísima conversación, charlas, nos vemos siempre los fines de semana, hasta hoy. Y bueno, realmente tengo que decirte que es una persona muy abierta, un padre con quien podemos conversar de todo, ¿verdad? De todo, absolutamente de todo. ¿Y con Rambo cómo te llevas? Rambo era mi padrino. Ah, la pucha. No. ¿Qué padrino tenía? No, sí, así, era una cosa, un espectáculo. Y tenía una conversación diaria con él, increíble. Siempre fueron muy fuertes ellos de carácter. Siempre fueron muy fuertes, muy corajudos sobre todo, pero realmente eran personas con un corazón enorme. O sea, mi papá hasta ahora y Rambo era espectacular. Claro, digo nomás lo de carácter porque enfrentaban a Stroessner, no era enfrentar a un presidente seccional, era el dictador de la República del Paraguay. En ese momento, sobre todo que era dictador y sobre todo que no se sabía cuándo iba a caer. Claro. O sea, vos enfrentabas hoy hacemos política y decimos, bueno, vamos a ir hasta las elecciones de tal fecha. Entonces sabés que en esas elecciones o ganás o perdés, pero termina ahí el proceso. En ese momento era, vos te levantabas, al día siguiente te le volvías a levantar y no sabía cuándo iba a terminar. Era una cosa... Claro. Y realmente lo que hicieron ellos, o sea, sobre todo Rambo en ese episodio del rescate de Napoleón y todo eso. Ortigosa. Ortigosa, sí, una cosa... Sí. Qué historia, ¿no? Y ambos abogados también, eso es lo curioso. ¿De dónde venía esa vocación tan fuerte? Vos sabés que mi abuelo ya siempre estuvo también vinculado a la política, pero era militar. Militar, ¿cierto? Militar. Mayor Hermes Saguier. Y bueno, yo supongo que le transmitió esa vocación política. Ellos de chicos se fueron a la Argentina a vivir cuando muere mi abuelo. Y mi papá
viene al Paraguay de joven a hacer la facultad acá. Y Rambo se queda a hacer la facultad allá. Y ambos, coincidentemente, hicieron derecho, ¿verdad? De ahí que lo conocen a los Alfonsín y a todos los grupos radicales, incluyendo a un jefe de gobierno de Buenos Aires de apellido Saguier. Saguier, que somos parientes, somos de diferentes ramas, pero finalmente somos parientes. ¿Llegaste a vivir en Buenos Aires también? Yo de chico vivía temporalmente en Buenos Aires. En la época de la dictadura mi mamá nos enviaba a lo de mi abuela, a la casa de la mamá de Tito y de Rambo, Sí. y éramos como si fuera pasábamos unas vacaciones, pero en realidad era un poco, mi mamá se liberaba un poco también de los chicos para dedicarse a acompañar a mi papá. Claro. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Qué interesante la vida de Agustín, pues yo lo conozco más en el plano formal, abogado, pero tiene ya para escribir un par de cuentos, por lo menos, si no novelas. Tu mamá, para más, Ana Brum, que terminó siendo una estrella de la familia. Bueno, siempre fue estrella. Vos sabés que hizo teatro Sí. de siempre. Nosotros también hicimos teatro, ¿no? Sí, O sea, también. increíble. Claro, Florencia también. Florencia, mi hermana Juliana, yo hice como 5 o 6 obras de chiquitito, ¿verdad? Ah, ya. Estábamos siempre vinculados. Acuérdate que el Arlequín Teatro es de José Luis, que es mi tío. La esposa de José Luis era hermana de Patricia. Correcto. Sí. Sí. Son todas medio artistas, porque Claudia Vente también Claudia, es cantante. cantante de Sembrador. Bueno, pero este éxito que tuvo con los herederos, o las herederas, Las mejor herederas. dicho, Ana rompió todo lo de quema, ¿no? Rompió todos los esquemas. Yo creo que ni ella se imaginaba lo que podía llegar a ganar, ¿verdad? Que Sí. hoy, o sea, no sé si va a haber, o no sé si nosotros vamos a volver a ver un paraguayo que gane ese premio, ¿verdad? Realmente es una cosa importante, ¿no? De repente la gente no entiende qué fue Claro. lo que se ganó. Sí, exacto. Pero es como un Oscar alemán, digamos, ¿no? Es un Oscar europeo. Europeo. Sí. Bueno, interesante entender toda, digamos, la procedencia familiar y cultural de Agustín para después entrar en tema. Vamos a hablar de política. Quiero hablar también de derechos de autor y derechos de intérprete, porque es un especialista en la materia, muy importante que los paraguayos vayamos evolucionando en eso, que quizás sea la salida para que nuestros artistas tengan una vida más digna. Pero eso, a la vuelta de la pausa, conversando la noche. El doctor Agustín Saguier con nosotros. Siempre hiciste militancia en el PLRA. Vi que ocupaste cargo inclusive en la agrupación juvenil, en ese tipo de militancia gradual, digamos. Siempre estuve involucrado de chico como miembro de mesa, apoderado, ayudante, pegador de afiche, siempre. Sí. Y después sí participé electoralmente en la Juventud Liberal, Ya. que le llaman JLRA, como miembro en varias oportunidades, miembro electo. Y en el 2005 fui candidato a presidente de la Juventud. Perdí esa elección. Ujú. Recuerdo que justo Efraín era también candidato a presidente del directorio. Teníamos la misma lista, Ah, ya. éramos del mismo equipo y ambos perdimos en esa oportunidad. Imaginaos Sí. qué historia tiene, ¿no? Esa militancia en el PLRA, porque se va cumpliendo todo ese proceso. Y ahora te propones como candidato a diputado por Asunción. Candidato a diputado por Asunción, después de muchísima reflexión y de tratar de escaparme un poco también de... O sea, uno siempre tiene el bicho político ahí adentro, pero vos sabés, te habrá pasado a vos, nosotros trabajamos siempre en el sector privado y el hecho de meterse a una candidatura te impide cumplir a cabalidad lo que haces en el sector privado. Cierto. Entonces tenés que renunciar a una cosa para hacer la otra. Entonces hay que, creo yo, evaluar bien ese paso, ¿verdad? Claro. Y bueno, me pareció que esta era la oportunidad, creo que este es el momento. Vos sabés, la gente sabe, hay una concertación donde están todos los partidos de la oposición. Nosotros también acá en Asunción estamos haciendo una alianza que es la Concertación por Asunción, se llama la alianza, Sí. que es la lista, yo creo que es algo histórico, creo que antes una cosa así no existió. Ujú. Estamos cinco partidos representados en una lista de 7 espacios. O sea que en Asunción tiene 7 bancas en la Cámara de Diputados. ¿Cierto? Entonces estamos ahí, está el Partido Liberal, está el Partido Febrerista, está el Partido País Solidario, está el Partido Participación Ciudadana, que es de Esperanza Martínez,
está el Partido Demócrata Progresista, que es de Rafael y de Cire Masi, ¿Cierto? está el Partido Demócrata Cristiano. Así que ahí en esa lista estamos todos. Qué interesante esto porque es un renunciamiento también del partido, sobre todo liberal, de decir vamos con otros partidos y hagamos una lista conjunta. ¿No habrá sido fácil eso? No, vos sabés que tuvimos un proceso de conversación y diálogo más o menos de 3 meses y medio. Hablamos con todo, hablamos con Patria Querida, hablamos con Claro. Encuentro Nacional, hablamos con todos. Y es como decís vos, en el partido es un poco difícil, a la interna del partido es un poco difícil ceder espacio. La gente de repente dice, no podemos regalar espacio. En realidad, nosotros consideramos que absolutamente estamos regalando nada, al contrario, estamos sumando. Vos fíjate que hoy la gente está un poco cansada de esa política, de esa pelea de Sí. políticos. Y la gente quiere ver una unidad. ¿Unidad para qué? Para resolver los problemas que son acuciantes hoy para el Paraguay. Y yo creo que eso es lo que hizo que podamos juntarnos todos, ¿verdad? Acá hay de pensamientos súper diferentes, ¿verdad? Están los socialistas que tienen alguna idea, estamos nosotros los liberales, están los otros más conservadores, pero bueno, ante todo eso pusimos al Paraguay primero, ¿verdad? Y hoy creo que es urgente que podamos dar soluciones. Eso en cuanto a las listas de candidaturas plurinominales. Después está la chapa, ¿no? Donde va a ser la gran disputa. Hay 6, 7 candidatos, todos muy interesantes. Pero claro, está también la participación de los liberales que tienen la ventaja de un partido más estructurado, más grande. ¿Qué puede pasar y sobre todo, cómo se va a homologar eso el día que elijan allá adentro? Cada uno presentará una chapa y bueno, el ganador tendrá que ser apoyado por todos. Claro, básicamente yo te diría, vos me decís, bueno, el partido, eso es lo que se parece así de repente, el Partido Liberal tiene ventaja. Pero vos sabés que, al contrario de lo que se piensa, el Partido Liberal dio pasos importantísimos. Por ejemplo, el de habilitar el padrón nacional para sus internas. Claro. O sea, vos teniendo un padrón de 1 millón de afiliados liberales, hoy decís, bueno, cualquiera puede venir a votar. Claro. Es un paso. Es un paso. Es un paso muy importante, ¿verdad? Y fíjate vos que los otros candidatos, que en realidad los 7, 8 candidatos que hay, todos son muy buenos, también pueden captar votos en el Partido Liberal, ¿verdad? Desde luego que cada uno tiene su candidato. En el caso mío es el doctor Alegre. Nosotros estamos trabajando para que él sea el candidato de la concertación. Y hay otros compañeros de nuestra propia lista que están trabajando para que la candidata sea Esperanza Martínez. Claro. Hay otro, bueno, por eso es increíble cómo nos pudimos juntar a pesar de todas las diferencias, ¿verdad? Sí. Que es lo más lindo y creo que es lo que más fuerza le da a todo esto. Las chapas se van a inscribir en agosto. Yo creo que de 8 o 7 candidatos van a quedar 3 o 4 chapas, porque van a seguramente hacer acuerdos entre los que están buscando. Sí. Y eso se va a elegir en una gran interna el 18 de diciembre. Ahí está el punto que va a generar el debate obligatoriamente, que es el famoso uso del padrón nacional. Hay, por supuesto, distintas opiniones, hay algunos antecedentes interesantes ocurridos en Itapúa, por ejemplo, pero realmente, ¿por qué se quiere usar el padrón nacional? ¿Cuál es la idea de usar el padrón? Vos sabés que la idea, y creo que es la idea fuerza que tenemos en la consideración de usar el padrón, es que la gente participe, que todo el mundo pueda venir a decirnos, me gusta este o me gusta o este otro candidato. Y el que no quiere es porque le gustará el Partido Colorado. Pero ¿cuál sería el problema de tener el padrón nacional ahí habilitado y que la gente venga voluntariamente? O sea, le escuchamos a los colorados decir, no se puede usar el padrón porque están jueces, fiscales. Y anteayer salió la lista de fiscales que votan en la interna colorada. Sí, más de 300. Imagínate, y eso sigue violatorio. Ahí están violando tanto los fiscales como el partido, porque tendrían que haberlos excluido del padrón, ¿verdad? Entonces, yo creo que son argumentos de algo, de una actitud desesperada del Partido Colorado, que sabe que mucha gente va a venir a votar, y el hecho de venir a votar es prácticamente un compromiso con la concertación, Claro. un compromiso voluntario. Voluntario. Claro, Sí. es lo que pasa en otros países. Las internas en la Argentina, por ejemplo, son a padrón abierto y cada ciudadano decide en qué interna ¿Dónde quiere participar. votar? Sí, es cierto, y ahí más o menos se tiene ya una perspectiva Una cierta medición de lo que va a pasar. cómo va a seguir después. Claro. Quizás eso es lo que se teme, ¿no? Qué interesante. Bueno, igual hay todo un equipo jurídico, me imagino, trabajando en el tema, ¿no? Sí, no, un equipo grande, muy capaz, que creo que en esto ya se contestó todo lo que había que contestar, se presentaron todos los escritos. Yo tengo entendido que si no es mañana, esta semana, la otra semana, Sí, se resuelve eso. ya tendría, claro, porque también está el calendario, ¿no?
Hay un calendario ya establecido y tienen plazos muy breves, ¿verdad?, para resolver. Bueno, igual alguna vez ya lo ha hecho el Partido Colorado, puede recurrir a la Corte. Va a recurrir, pero eso es lo que decíamos la otra vez. El problema no es con la concertación. El problema es, ni siquiera del Partido Colorado, son los que están en el Partido Colorado con la gente. Porque ellos se consideran dueños de la gente. Y no es así. ¿Cómo yo te voy a decir a vos dónde tenés que ir a votar o dónde no tenés que ir a votar? Claro, uno va y me gusta este candidato, entonces yo asisto y voto. Es lo más democrático que hay. O sea, estar afiliado a un partido es una adhesión voluntaria, pero que no implica una obligación de ir a votar solamente en un lugar. Claro, ¿qué pasa? Yo te digo, mira, Mario, vení pues a votar, vení a votarme, te digo. Y vos, Sí. o a lo mejor vos me querés votar. Y yo te digo, pues tenés que afiliarte. Claro. Ahí ya cambia, pues tenés que dar un paso, un gran paso en tu vida, el hecho de afiliarte. Vos no, a lo mejor vos no querés o no estás todavía decidido. Claro. O necesitas más tiempo para pensar. Sí. Pero con esto, vos podés ir a votar sin comprometerte a pertenecer a ningún partido. Claro, es un paso a una visión un poco más amplia y moderna, ¿no? Y creo que es lo que es lo que la gente quiere. La gente, yo no quiero ser olimpista o cerrista. Yo quiero elegir. Si me gusta un cerrista, hoy le voto. Claro. Y mañana un olimpista le voto. Claro. No me tengo que hacer obligatoriamente liberal o colorado. Eso es lo que la gente está pidiendo. Y eso yo creo que eso es lo que le preocupa. Por eso no digo al Partido Colorado, digo a la gente que está hoy. Porque hay muchísimos colorados que van a asistir a la interna de la concertación. Bueno, interesantísimo lo que nos cuenta el doctor Agustín Zaguier para ir entendiendo un poco este debate que ya se abrió, obviamente, que ya está en las instancias correspondientes. Después quiero entrar un poquito más en el aspecto de derecho de autor y de intérprete, sobre todo, donde él está trabajando hace mucho tiempo, porque ahí sí también hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la promoción de nuestros artistas y el respeto a la obra de los mismos. Nos cuesta mucho a los paraguayos entender de que el artista no es para llamarle nomás que cante en nuestra fiesta y le tiramos unas monedas. Tiene unos derechos consagrados que ojalá les podamos otorgar plenamente para que ellos tengan también una vida digna y no dependan de una pensión graciable al final de la misma como un favor político. Enseguida hablamos también de eso con el doctor Agustín Zaguier. El doctor Agustín Miguel Zaguier Avente con nosotros, un hombre que tiene una larga trayectoria también, decíamos antes de la pausa, en este siempre complejo tema de los derechos de nuestros creadores, de las personas que se dedican al trabajo creativo y muchas veces no tienen una recompensa adecuada, ni qué decir los intérpretes. Estuviste en la formación de esa ley de la DINAPI, que fue todo un paso adelante en nuestro sistema jurídico con respecto a los derechos, doctor. Sí, me tocó estar en anteriormente se llamaba Dirección General de Propiedad Intelectual, dependía del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Cierto? Eso fue en el periodo de Lugo, me tocó hacer esa breve pasantía por el sector público, ¿verdad? Ajá. Hablábamos antes en los otros bloques de la política, pero también familiarmente heredé el amor por la propiedad intelectual. O sea, que mi abuelo tuvo uno de los primeros estudios jurídicos, mi abuelo Avente, del lado de Patricia, uno de los primeros estudios jurídicos especializados en propiedad intelectual. Ah, mira vos. O sea, que eran todo lo de marcas, patentes y derecho de autor. Y después eso siguió Patricia, que hasta hoy trabaja en eso, y nos transmitió a nosotros, ¿verdad? O sea, que finalmente eso está mezclado otra vez con la cultura. Ella, que hacía siempre teatro, está muy mezclado con la cultura. Entonces, sí, me tocó estar ahí. Y lo primero que pude identificar era que teníamos una dirección muy débil, que dependía de un ministerio muy grande. O sea, y la propiedad intelectual no era prioridad para el Ministerio de Industria y Comercio. Y los modelos en los diferentes países era una oficina o secretaría autónoma, ¿verdad? Autárquica, autónoma, que pueda prestar realmente la importancia que tiene que tener una oficina. Claro. Y bueno, entonces nos pusimos a trabajar en la ley de creación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Esa ley se promulgó en el año 2012. Y a partir de ahí ya tenemos hoy lo que es DINAPI, es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, lo cual realmente
trajo un avance importante, ¿verdad? Se Claro. fortaleció todo el sector. Hoy ya es una oficina con musculatura propia. Claro, Paraguay llegó a tener muy mala fama en ese aspecto, porque me acuerdo que hasta registrábamos marcas internacionales, hacíamos muchas cosas bastante complicadas para el mundo, ¿no? Hubieron muchísimos casos. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue el caso McDonald's, que estuvo registrado acá. Y inclusive en ese entonces el que registró era un senador, imagínate. Y McDonald's tuvo que comprar su propia marca. Claro, se hacían esas travesuras, digamos, porque la ley también era muy floja, ¿no? Claro, y no había, la comunicación también en el mundo era muy lenta. Hoy se pide una cosa y mañana está enterado en China que Mario Correcto. Ferreiro pidió tal cosa. En ese entonces era por carta, por fax, por tele. O sea, entonces eso tardaba, ¿verdad? Sí. Y la gente realmente, sí, tuvimos esa fama, no solamente por eso, sino por la gran piratería que teníamos en la zona de Ciudad del Este y La falsificación, reproducción de fonogramas, copia de CD, de música. DVDs. Inclusive se llegó a decir en algún momento dado que, recuerdo cuando se salió esta película Titanic, creo que era. Sí. Era en broma y en serio se decía que en Ciudad del Este se vio antes que en el mundo. Sí, ya se había hundido el Titanic en Ciudad del Este, decían los muchachos. Sí, claro, se fue desandando ese camino para entrar también en el contexto internacional y ser respetados, si no también nadie nos va a respetar, ¿no? Como país. Hoy estamos mejor ya en ese sentido. Estamos bastante, yo diría mucho mejor. Yo creo que hoy el combate a la piratería es realmente efectivo, si bien sigue Claro. habiendo, siempre es una... Sí. Pero la oficina, te decía, la oficina agarró una musculatura diferente, es una oficina con más recursos, con personal mucho más capacitado, mucho más preparado, lo cual hace que el trabajo sea mucho mejor, ¿verdad? Ahora, a mí que me interesa siempre mucho el mundo de los músicos, porque son como mis hermanos, ahí se divide otra vez en los derechos de autor y de intérprete. ¿Puede explicar, doctor? Claro, bueno, en la propiedad intelectual tenés dos cosas, la propiedad industrial, que lo que te decía era marcas y patentes, y el derecho de autor, que habla de todo lo que es el derecho autoral, que no son solamente música, puede ser libro, película, pintura, fotografía. Correcto. En el caso de los músicos, se divide entre derecho de autor, que es aquel que hace la letra o la composición, pues puede ser un autor de letra o un autor de la composición musical, y después están los intérpretes o ejecutantes, ¿verdad? Yo siempre pongo un ejemplo muy conocido, que es Luis Miguel, por ejemplo. Luis Miguel, claro, él no compone. Él es intérprete, ¿verdad? Pero usamos su fonograma en todos los casamientos, cumpleaños de 15 y actividad festiva. Pero ahí la combinación del autor, que es este famoso autor mexicano Manzanero, por ejemplo. Manzanero, hizo que todos los temas que Manzanero tenía sean súper reproducidos gracias a la interpretación de Luis Miguel. Claro. ¿Verdad? Manzanero cantaba sus temas, pero nadie escuchaba. Cuando cantó Luis Miguel, se hicieron famosos los temas. ¿Cómo se distribuye entonces eso? Por eso, o sea, acá no hay uno más importante que el otro. Yo creo que es una combinación. Hay casos donde son el famoso cantautor, que es autor y a la vez intérprete. Claro. Hay de todo. Pero en Paraguay el intérprete casi no era considerado en ese nivel. No, se le pagaba por un show, pero no porque cante o porque se reproduzca el disco. Los derechos de intérprete efectivamente se empezaron a gestionar hace 18 años, o sea, recientemente. Muy nuevo. La entidad de gestión es una entidad nueva, la AIE, Paraguay, que vos conocés muy bien. Muy bien, estuve en la fundación y todo. Sí, y bueno, hoy ya es una entidad también grande, bien fortalecida, y creo, ¿verdad?, que es tal vez sea la sociedad más eficiente que tenemos. Pero ahí entramos en un problema, doctor. Dicen mis colegas de radio, de televisión, los dueños de shopping, dicen, ¿yo por qué le voy a pagar al doctor Zaguier nada porque viene acá con un derecho de, qué sé yo, los troveros de América? ¿Qué tiene que ver? Yo pongo el disco porque quiero. No se entiende culturalmente todavía. Tenemos un problema, ¿verdad? Todos los ciudadanos paraguayos tenemos esa cultura de que como no es un producto que podemos tocar, podemos usar nomás. Pero ese repertorio, esa música, desde luego que es como cualquier otro producto. Tiene un dueño, que ese dueño trabajó para poder llegar hasta donde llegó. Pagó un estudio. Claro, hizo un esfuerzo. Es una profesión, ¿no? La profesión del músico es una profesión. Claro. Y entonces, por reproducir eso, por escuchar eso, se debe pagar. Es una gran discusión, ¿verdad? Es una gran discusión, sobre todo con el repertorio internacional. Te dicen, no, esto no le llega. Claro que le llega. Vos sabés que las sociedades tienen convenios de reciprocidad. Entonces, la sociedad argentina
le pide a la sociedad paraguaya que gestione su repertorio. Y viceversa, la paraguaya y la argentina, y así en el mundo. Le otorgan derecho también, ¿no? Claro, te dan el manejo de su repertorio y te solicita que vos salgas a cobrar por el uso de ese repertorio, ¿verdad? Entonces, hay un famoso dicho que dice, o la música se paga o se apaga. Y que Claro. es real. Sí, ¿verdad? claro, claro. Y ahí viene esa discusión de que por qué tienen que pagar los hoteles, por qué tienen que pagar... Y fíjate vos, pues, discusión tenemos por qué pagan los 15, los casamientos, por qué pagan. Le explicamos, cuando vos haces una fiesta, vos te vas a comprar la bebida, sí, la bebida, Se paga. se paga. Las luces o la decoración, tenés que pagar. Querés, no sé, la comida, pagas. ¿Y la música? No, pero la música yo pongo nomás, te dicen. No, la música es un producto más. Claro. Imagínate lo que decía, vos que conocés muy bien, yo que una fiesta sin música. ¿Qué No, van a hacer? imposible. Claro, Es imposible. Ahora, además son porcentajes que se estudian también. claro, son que- tarifas que están bien establecidas Claro, y son bajas realmente. bien bajas. Lo que se gana en el volumen, en todo caso. Claro, realmente los artistas lo que ganan es por las tocadas de sus temas. Claro, ¿verdad? la cantidad de veces que Claro, se repiten. eso es una gran recaudación que va a una bolsa que finalmente se desparrama en la cantidad de tocadas y, por ejemplo, un tema mío se tocaron, no sé, 3.000 veces en este semestre y esa tocada tiene un costo en guaraníes. Por ejemplo, la tocada vale 234 guaraníes. Entonces, eso se multiplica y eso es lo que yo voy a cobrar por ese tema. Claro. Y así sucesivamente en todos mis temas, ¿verdad? Y es la forma, aparte tienen lógicamente los shows y todo eso, pero es la forma de retribuir a ese artista. Estuve hace poco en este seminario que hizo AIE y me sorprendió escuchar a muchos extranjeros, sobre todo, quejándose de que las plataformas todavía están muy renuentes a pagarle a los intérpretes. Claro, ahí hay un gran desbalance, Mario. Un gran desbalance que el grueso de lo que se gana por lo que paga el usuario de la plataforma va para la plataforma. Vos seguramente sabés, pues sos un gran conocedor de lo que pasa en la música universal. Muchísimos artistas súper consagrados de Europa y Estados Unidos están retirando su repertorio de Sí. la plataforma. Sí, sí. Por eso mismo, porque la retribución es totalmente injusta. Es cierto, hubo alguien, un ser humano inteligente, que dijo, ¿por qué no ponemos todo estos repertorios en una plataforma? Pues vos sabés que van Sí. saliendo, las innovaciones Claro. claro. Entonces, ya al comienzo dije, bueno, esto es muy bueno, ponemos todo acá, la gente entra, escucha, paga, Para más se puede controlar electrónicamente. se puede controlar, todo bien. Lo que pasa es que lo que hoy está desbalanceado es lo que la plataforma gana y Claro. lo que el artista... La plataforma sin el contenido No existe. no existe. Entonces el artista dice, pues yo todo mi contenido está ahí y gano muchísimo menos que la plataforma. Entonces Claro. hay una pelea, ¿verdad? Sí. Pero es como todo. En algún momento se tiene que equilibrar eso. Nosotros estuvimos en estos días en la Cámara de Diputados justamente impulsando un proyecto sobre el tema entorno digital, ¿verdad? Hoy, vos sabés, todo pasa por el entorno digital. Totalmente. Todo, Sí. absolutamente todo. Sí, qué interesante. Y bueno, ¿hay posibilidad de que se pueda mejorar esas condiciones o legislar para que se reconozcan esos derechos? Yo creo que sí. Desde luego, todo es consecuencia de las luchas que el sector pueda hacer, ¿verdad? Nada Claro. te dan gratis, ¿verdad? Pero esta discusión es mundial, no es solamente Paraguay. Absolutamente mundial. Por eso te decía, grandes artistas, Taylor Swift y otros, Sí, Metallica tuvo un... Metallica, están retirando Sí. de las mejores plataformas, Spotify, Apple, están retirando su repertorio. ¿eh? Sí, sí, Increíble. sí. Hasta que mejoren las condiciones. Claro, hasta que le reconozcan que sea 50-50, 60-40, no sé. Pero hoy la balanza es absolutamente desfavorable para el artista. Increíble, ¿no? Un tema que creeríamos que sería solamente local es en realidad universal. Pero bueno, para concluir y cerrar esto y volver a la política, la parte final, doctor, ¿vamos a tener una evolución en cuanto a mejores remuneraciones para los artistas paraguayos? ¿O ya estamos teniendo? Estamos teniendo y yo creo que tiene que mejorar, ¿verdad? Y eso hizo, fíjate vos, que la producción nacional, sin hablar de género, haya crecido muchísimo, muchísimo. Yo creo en tu generación, yo soy un poco más joven que vos, Sí, pero hasta mi generación nosotros poco y nada escuchamos música de Poco. producción nacional, sí, poquito. poquito. Hoy la gente joven consume, yo cuando hablo de producción no mezclo género, ¿verdad? Porque Claro, los géneros son claro, varios. todo, sí. Producción es lo que se hace acá. Hoy tenés rockero paraguayo, reggaetonero paraguayo, urbano paraguayo, ¿Cierto? cumbia paraguaya, folclore
que siempre tuvimos. O sea, jazz paraguayo. No sé, te diría que todos los géneros de talentosos artistas que están produciendo acá, ¿verdad? Inclusive hasta el folclore, artistas súper talentosos le dieron un cambio que hace que hasta la gente joven baile y escuche el folclore, que es lo mejor que pudo haber pasado. La otra, en ese mismo seminario que vos tuviste, nos decían, porque la verdad pregunta era cómo exportar música. Y decían ellos, los que conocen más, ¿verdad? Argentinos, colombianos, uruguayos, ustedes tienen que aferrarse a lo de ustedes. No busquen cambiar ustedes y vender algo que en el mundo, porque eso no van a vender, vendan lo suyo. Y esto que está haciendo Pura Hey Sol, Néstor Lo, Tierra Adentro, es lo que realmente va a tener salida al mundo. Interesantísimo. De hecho, ya hemos tenido nominaciones para el Grammy, por ejemplo, cosas inéditas en la historia de la música paraguaya. Interesante, ¿no? En otra ocasión seguiremos hablando de esto con el doctor Zaguier, porque es apasionante el tema. Traeremos también a gente como Oscar Pérez, Willy Sucher y compañía, que están hace rato pugnando por esto y tratando de mejorar las condiciones de nuestros músicos. Vamos a la última pausa y después volvemos a la política con el doctor Zaguier, candidato a diputado. Quiero que quede bien claro por qué quiere ser diputado de Asunción, qué puede darnos un gobierno de alternancia como una concertación si gana el año que viene. Enseguida, con esa última parte. El doctor Agustín Zaguier, nuestro invitado de hoy, es candidato a diputado por la ciudad de Asunción. Una ciudad difícil, Agustín, yo la viví en carne propia, se intenta siempre. Hay una hoja de ruta que nos marcó el BID, que se conoce de inversión muy grande para toda el área central, no solamente Asunción, porque la gente también se olvida de que tenemos 18 ciudades alrededor, que hay un sistema urbano difícil, que muchas necesidades tiene nuestra ciudad, doctor. Es así, Mario. Yo creo que a vos te tocó conocer la problemática. Y bueno, cuando uno entra a la Cámara, dice la Constitución, es diputado nacional, ¿verdad? Sí. Ese es claro, el título. El título, ¿verdad? Pero en realidad, si uno ve, cada diputado de cada departamento lleva la problemática de su departamento y trata de estudiar o de llevar adelante leyes que puedan beneficiar. Y eso es lo que hace rato nos pasa acá en Asunción con nuestro representante de Asunción, ¿verdad? Bien decía vos, yo creo que hay un atraso de casi 30, 40 años en infraestructura acá en la ciudad. Grande. Y sobre todo todas esas ciudades del departamento central que son prácticamente Asunción. Y yo creo que lo que en los últimos años vimos que estuvo ausente es una comunicación municipalidad, diputados de Asunción. O sea, ¿cuáles son las leyes que podemos, en el periodo de Arnaldo Samaniego, creo que fue que se aprobó la ley de la capitalidad, por ejemplo. Que ayudó muchísimo, después se perdió otra vez. Se perdió, ¿verdad? Porque era temporal. Y todo por intereses políticos, ¿verdad? De partido, que sí, que no. Y yo creo que es lo que te decía al comienzo, la gente está cansada de eso. La gente quiere ver a los políticos trabajar en favor del Paraguay, en favor de las familias paraguayas y no en favor del partido o del movimiento al cual uno pertenece. Yo creo que tenemos que ser bastante maduros. Y no importa si el intendente es de un tal o cual signo y los diputados son de otro. Tenemos que trabajar por la ciudad y yo creo que se puede. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer o muchísimas leyes que se pueden impulsar para tratar de avanzar en ese retraso, en ese atraso que tenemos como ciudad, ¿verdad? Sí, un déficit de infraestructura muy grande y un desafío enorme con los bañados, donde viven por lo menos 200.000 compatriotas, más de 25.000 familias, donde también se esperan respuestas, doctor. Fíjate, no solamente que viven, en la forma en que están pobres familias, ¿verdad? Es una cosa tremenda, en total abandono. A metros del centro y del centro corporativo, ¿no? Se piensa en una costanera, pero no se piensa en la gente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es lo que vimos la otra vez, querían vender unas hectáreas para estaciones de servicio. Para estaciones o no sé, para el desarrollo, pero para pagar sueldo en la municipalidad. Pero no se piensa en esas familias que están instaladas hace muchísimo tiempo. Y ambas cosas se pueden hacer, doctor. Por supuesto. Yo estuve la otra vez en Santa Ana, en barrio Santa Ana, donde van a desaparecer todas esas casas, porque hay un proyecto de parque, una serie, creo que se llama Parque Lineal, una cosa así. Sí. Y yo
creo que lo primero que se tiene que hacer es la ubicación de esa gente y después se dará lo que se tenga que hacer. Pero acá pues se trabaja en forma, creo yo, desorganizada. Ahí es donde ustedes van a tener que intervenir como una suerte de intermediarios entre la gente y el Estado, ¿no? Y el gobierno en Mañana Tacumú se hizo. Ellos van a hacer un sistema de salir y volver ya con la tierra refulada y con un plan urbano. Pero es un sector. El resto está esperando. Es un sector y no es solamente problema de habitacional, es problema de qué le damos, ¿verdad? Tener que ponerle un centro de salud, una escuela. O sea, hay una serie de necesidades que tiene toda esa gente. Y hoy el paraguayo está en casi un estado de abandono. O sea, el gobierno no le atiende al paraguayo, esa es la realidad. Fíjate vos que después de esta terrible pandemia que pasamos, ahí se desnudaron los verdaderos problemas que tenemos como país, ¿verdad? Ahí no hay partido, ahí murió gente de todos los colores, ¿cierto? Familias se quedaron partidas, gente que tuvo que vender casas, autos, Cerraron negocios. cerraron locales. Y finalmente yo creo que los problemas que vamos a tener que enfrentar son muchísimos, Mario. Mira, hubieron, digamos, algunos programas para empresas, para las MIPYME, porque nunca funcionaron, mentira. Vos mirá quiénes sacaban los créditos, porque los requisitos que te ponen ya son incumplibles. Claro. Para la gente joven, por ejemplo, la primera vivienda, el tema AFD, nunca la gente joven pudo acceder a una primera vivienda. Porque vos subir la tercer escalón del Banco de Fomento ya no puede pasar por los requisitos que te Claro, piden. exactamente. Entonces hay que estudiar, hay que ver un poco, es como que tener que agarrar todo y volver a replantear la situación, ¿verdad? Yo creo que es urgente porque la gente ya no tiene paciencia de esperar. Por último, doctor, antes de que se acabe el tiempo, el sistema de justicia tiene duros cuestionamientos, tanto el Ministerio Público como la Corte y el sistema de jueces que tenemos. Una vez tu padre me dijo lo que hoy estamos viendo. Me dijo, el 85% responde a intereses partidarios, ni siquiera políticos. ¿Eso cómo se desmonta? Bueno, fíjate vos que una de las cosas que primero sale en la encuesta es la inseguridad. Sí. Pues ¿cómo vamos a tener seguridad si no tenemos justicia? Claro. Principal es la justicia, la fiscalía, es una vergüenza. Estoy recorriendo barrios, Mario, y la institución más rechazada por la gente es la fiscalía. Esa fiscalía barrial, la gente le tiene miedo a la fiscalía barrial. Tiene miedo, claro. Es increíble, pues dices, te vas a meter un expediente y no terminas nunca ahí. Entonces, acá hay que ver una reforma, se habla mucho. Hay que ver, en nuestra lista tenemos el caso de Guillermo, por ejemplo, que está abocado, está estudiando hace rato este tema de la reforma. Yo creo que es absolutamente viable, ¿verdad? Hoy el 90% de los jueces fiscales es del Partido Colorado. Sí. Y nunca realmente fueron electos por su capacidad o por su currículum, ¿verdad? Fueron su padrino, ¿no? Claro. Y es lo que hay que terminar, ¿verdad? La gente ya no cree en el sistema. Pero no es el sistema, porque está la Constitución, tenemos las leyes. Son las personas las que utilizan más. Vos fíjate que siempre hay dos interpretaciones de un artículo. Increíble. Sí, vos te dicen, no, pero hay que tener tantos años. No, pero los años empiezan de tal o tal. Entonces, no sé, es más fácil. Yo la otra vez, riéndonos con un grupo de abogados, decíamos, es más fácil ya la justicia, ¿cómo se llama? Inteligente le llama. Es una computadora que vos le decís, sí, claro. Robo, y te dice 5 años de cárcel. Ahí ya no hay discusión. Un algoritmo. Claro, entonces ya no discutí con nadie, porque acá el juez siempre está encontrando algún artículo para decir que no es negro, que es blanco, pero lo blanco es negro. Una cosa terrible. Mientras tanto se negocia o políticamente o pecuniariamente. Y eso hace que permee abajo y se cree todo este tema de la gran inseguridad, el crimen organizado, los narcotraficantes en el Parlamento. Pues, ¿cómo vamos a respetar si la justicia no funciona? Bueno, doctor, se nos va acabando el tiempo. Un gobierno, una concertación, podría encarar estos temas y resolverlos dentro de un plazo, digamos, iniciar un proceso de saneamiento de la nación. Yo creo que sí, el proceso no va a durar 5 años, por eso es la concertación. Vos sabés que la concertación, la figura legal, perdura todo el gobierno y yo creo que esto va a asemejarse a lo que pasó en Chile o pasó en Uruguay. Esto es un proceso de 15, 20 años. Yo creo que la concertación va a llegar para quedarse. Hay gente muy, muy preparada, hay gente que sabe y tiene una claridad de lo que se debe hacer y yo creo que a partir del año que viene va a cambiar el Paraguay. ¿Esta concertación debe incluir a Colorado también? Incluye, no es que debe, está en Colorado. Importante señalar eso porque cuando se habla de que ya es un tema que pasa a los partidos políticos, tendrán que estar todos. Hay muchísimo Colorado muy bueno, ¿eh? Y que conocen mucho y tienen una experiencia.
Bueno, se nos va yendo el tiempo. ¿Sos creyente en Dios, doctor? Sí, soy católico. ¿Te ayudó en tu momento difícil? Absolutamente. ¿Te aferraste a eso? Me aferré muchísimo a Dios y bueno, yo no te voy a contar lo que me pasa siempre, pero porque claro. Nadie va a creer. Pero me pasa a mí y yo creo en eso. Ah, sí. ¿Y sos practicante? ¿Te vas a misa? Me voy, no todos los domingos, pero me voy cada vez que puedo. Un liberal católico, entonces. Católico, sí. Bueno, interesante como elemento también de consideración. Pero no fanático, no fanático. Claro, no entiendo, pero sí, es también nuestra tradición cultural, ¿no? También. Nos bautizaron, hicimos la primera comunión y finalmente uno se siente como más seguro ahí adentro, ¿no? Claro, pero... Con los cuestionamientos del caso también. Por supuesto, pero te repito, sin el fanatismo y tolerando absolutamente todos los otros pensamientos que tenemos, ¿no? ¿Qué soñás para tus hijos? ¿Qué país soñás? Un Paraguay incluyente, un Paraguay con oportunidades para todos, un Paraguay que pueda dar lo básico a sus ciudadanos, que son la salud y la educación. Yo creo que si damos eso, vamos a cambiar muy rápido este país. Agustín Zaguier es candidato a diputado por Asunción, participa en la concertación, está en el equipo de Efraín Alegre, pero claro, se han abierto a todos los sectores. Es un desafío enorme que nuclea más de 40 partidos y movimientos, una experiencia inédita en el Paraguay. Ojalá podamos charlar con él más adelante también en funciones ya de responsabilidad política y que vayamos también verificando esos cambios que tanto necesita el país. Agustín, gracias por venir. Gracias a vos, Mario, por la invitación. Ahí estábamos con el doctor Zaguier. Hoy hay que acostumbrarse a este rostro y a este nombre. De a poco nos vamos yendo los mayores, los Tito Zaguier, los Adolfo Ferreiro, los Mario Ferreiro, los Hermes Rafael Zaguier, y van llegando los muchachos y las chicas. Ojalá que sea el tiempo de ellos y que puedan hacer el cambio que todos soñamos. Gracias, buenas noches.